¿Te has dado cuenta que cada vez hay mucha más música, pero también cada vez hay menos éxitos? Efectivamente, ahora mismo estamos bombardeados por todo tipo de canciones que nos llegan desde cualquier sitio, pero conseguir una que rompa completamente el mercado se está volviendo casi imposible. Bueno, pues ese es el tema elegido para charlar hoy con Jaime Ojeda en este podcast del mundo de la música. Pero antes de dar paso a esa conversación, te recuerdo como siempre que primero estoy encantado de que sigas el canal. Si no lo sigues todavía, suscríbete, muy importante. Y también recuerda que si quieres que este contenido llegue a más personas, pues solo tienes que compartirlo. Hombre, porque compartir es vivir, que siempre digo lo mismo. Así que vamos ya con esa historia aquí en World Media Podcast, del mundo de la música, de los éxitos, los fracasos y por qué las estrellas ya no brillan como antes. Y siempre es un placer hablar de música y de grandes historias con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Ya preparados para contar otra historia en este podcast musical de World Media. Y bueno, con un tema, la verdad que también muy interesante y que de nuevo nos hace investigar y un poco dialogar y ver cómo está una industria que tiene muchísimos años de existencia, como es la industria musical, cómo está llevando su relación con las nuevas formas de consumir no ya solo música, que en realidad es parte del ocio, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo cómo hace años el CEO de Nintendo, creo que era de Nintendo o de Sony, creo Sí. que era Nintendo, le comentaban que, oye, ¿y ustedes cómo se plantean la lucha con la PlayStation, con la Xbox de Microsoft, la PlayStation de Sony? Y entonces el CEO de Nintendo le decía, no, no, si es que ellos no son nuestros competidores. Nuestros competidores son YouTube, son Twitter, Anda. son Instagram, son, claro, ellos tienen los estudios, a Solvis, Sí. de mercado, ¿no? Y en realidad, cuando estamos hablando de empresas tan grandes tú tienes que tener una visión mucho más amplia. Y aunque a veces pueda parecer que tu sector son por ejemplo, en este caso, las videoconsolas, no, 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 no. En realidad tu sector es el sector del entretenimiento, Claro. del ocio, del tiempo de ocio. Ese es tu sector. En realidad, la videoconsola es un medio que nosotros usamos para tener ocio, que es realmente el negocio, el gran negocio. Uh-huh. Entonces, desde hace ya años, porque esto que estoy hablando, estas declaraciones del CEO de Nintendo, tienen ya años, ellos ya tenían claro que las redes sociales y que iba a llegar mucho más, que los móviles, que eran sus auténticos competidores, no otros fabricantes que hacían consolas, videoconsolas. En realidad, entre ellos se iban a tener que pelear por una cuota de ventas, pero en realidad, por lo que hay que pelearse es porque la gente, en este caso, a su favor, pues utilice su tiempo en jugar a videojuegos, no, por ejemplo, en ver vídeos de TikTok y pegarse horas viendo vídeos de TikTok. Y digo TikTok porque es uno de los grandes protagonistas. ¿Quién nos lo iba a decir, José Luis? ¿Quién nos lo iba a decir? No es Sí. YouTube, no es Sí. Instagram, no es Twitter, no es Facebook, no es nada, sino es TikTok, Sí. el gran protagonista ahora mismo en la industria musical, el que tiene preocupada a toda la industria musical. Entonces, ese es el competidor. Y hablamos de TikTok, como también hablamos de YouTube, porque al fin y al cabo es tiempo que tú no estás dedicándole a jugar a videojuegos. Uh-huh. Entonces, de todo esto vamos a hablar y todo esto amplificado a un tema que está preocupando y muchísimo a los ejecutivos de la industria musical, porque es algo de lo que ya hemos hablado, José Luis, también en este podcast y también lo hemos hablado a nivel particular, fuera de micrófono, como se suele decir, que vale, sí, ahora hay muchísima música, pero José Luis, muy pocas estrellas, muy pocos éxitos, es decir, demasiadas canciones y pocos éxitos. Sí. Porque hay una invasión tan grande que no da tiempo. Es que no da tiempo a construir un éxito. Es que casi que los éxitos se comen a los anteriores. Sí, no duran nada, o sea, Entonces, es muy no efímero, o duran sea, nada. una canción que puede gustar y que tiene ritmo y que al final se convierte en un hit, ese hit te dura nada, o sea, es relámpago absoluto. Exactamente. Es que, por ejemplo, hablamos del éxito Despechada de Ah, sí, Rosalía. fíjate.
Por ejemplo, Mm, tomamos esa canción como que yo creo que más o menos se puede considerar, al menos aquí en España, como la canción del verano. La forma de promocionarla de Rosalía fue muy hábil, no sacando la canción en su último disco y dejándola para los conciertos y que la gente la grabara, ujú. grabara los conciertos. Fíjate tú qué hábil. Sí. Yo tengo un temazo en mis manos, no lo publico, no lo meto en mi último disco, empiezo la gira, saco la canción que tiene un gancho tremendo, la gente dice, ¿y esta canción? Mm. Hago que la gente en los conciertos la grabe, corte ese pedacito del concierto, lo publique. Yo no prohíbo que esa canción se publique y me hacen el trabajo de promoción. Efectivamente. Fíjate, ¿eh? Estoy ahorrándome millones de euros en Mm, promoción. Me lo está haciendo la gente. sí. Entonces es tremendo. Es que le da la vuelta totalmente a tal y como conocemos la industria de la música. Mm. Sí, Y ten en cuenta es que una operación Ross, de marketing, pero vamos, es brutal. O sea, y encima autónoma brutal, y gratuita, como dices tú. totalmente. Además, José Luis, a más, he estado averiguando, me he metido en la producción y diseño de la última gira de Rosalía y trabajó codo a codo con programadores y diseñadores de interfaces de usuario de móviles Mm, para que el escenario tuviese las dimensiones ideales para ser grabado con un móvil a X distancia. Además del joder, sonido, que joder. era proyectado de una forma especial, y de Mm, la iluminación, para que las grabaciones con móvil quedaran lo mejor posible. De hecho, el escenario tiene formato vertical, no horizontal. claro, claro. Así que tremendo. O Mm. sea, estaba todo pensadísimo, José Luis. Todo pensadísimo. Fíjate. Entonces, esta digamos que es la introducción a nuestro podcast de hoy, que, vamos, a mí me deja ya por los aires. Sí, sí, vamos, ya esto ya es el paso previo a que todo lo que contemos sea aún si cabe más interesante, pero vamos, toda esa estrategia y toda esa forma de ver la música ahora como se ve, cambia el paradigma por completo. Entonces, Jaime, Exactamente. viendo y observando cómo está ahora mismo el mercado, ¿por qué vemos cada vez que las estrellas brillan menos? Precisamente por eso, porque los éxitos no le duran apenas nada de tiempo. Yo creo, José Luis, que es una concatenación de diferentes factores. Entre ellas, una muy importante que si las canciones no se consolidan, Mm, si los éxitos no se consolidan, es decir, como antaño en la que, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, Madonna publicaba un single y ese single estaba sonando en las radios 8 meses sí, y era número uno 3 meses seguidos. Y venga Like a Virgin, y venga Like a Virgin, y venga Like a Prayer, y venga, que además eran canciones buenísimas. mm, Y Madonna haciendo gira por todos los medios de comunicación, que en aquella época eran periódicos y televisiones y radios. Es decir, estaba todo como muy concentrado. Entonces, ¿qué pasa? Que las grandes estrellas se hacían superestrellas, pero superestrellas de las de verdad. No, digamos, no, entre comillas, virtuales como pueden ser ahora, ¿no? Y que para desbancar a Madonna, José Luis, hacía falta que llegara una Whitney Houston. sí, 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 sí. Y después de ahí, ¿qué más hubo? Bueno, pues complicado, sí. Amy Winehouse, a lo mejor, pero no Mm, llegó a su nivel, ¿no? Es decir, contado con los dedos de la mano, ¿no? Estamos hablando de Bruce Springsteen, de Michael Jackson, de Prince, de Madonna, de Whitney Houston. Se me escapará alguno, mm. pero había como un estrellato bien definido. Un estrellato al que llegaba después una serie de artistas que podían estar más o menos tiempo, pero tenían todas las características de estrella y tenían toda la maquinaria detrás. Oye, que podían ser después más artificiales o menos artificiales. Eso ya es otro debate. Pero sí que daba tiempo de consolidarse, ¿no? Eh, yo, bueno, como comparación, José Luis, y desvelando una conversación que hemos tenido fuera de micro, Sí. es como lo que estábamos hablando de William Gómez, por ejemplo, el pívot de la NBA, Ujú, el pívot español. Ha sido MVP en el europeo, pero en la NBA ahora mismo ha empezado la temporada y no está rascando bola. claro. Es que, claro, es que la NBA es una maquinaria uf, que muchos partidos, muchos minutos, mucho. Y allí, digamos que el estrellato está bien concentrado.
pues Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, bueno, Antetokounmpo, Doncic y ahora, bueno, el resto que se le ocurre. Pero en la música no está pasando eso. En la música no está pasando eso y un artista releva al otro y el otro al otro y el otro al otro. Y oye, que no es culpa 100% de la industria musical. Es que ha llegado algo que se llama en redes sociales Claro. y dentro de esas redes sociales ha llegado algo que se llama TikTok, que tiene un algoritmo que, José Luis, es dificilísimo de influir. Mm, Es curioso, ¿no? Porque la propia industria lo dice, sí. los ejecutivos comentan que hay una avalancha tal de música nueva que ellos no controlan. Es que han perdido el control y no pueden ya influir en el algoritmo de TikTok. Antes, se sabe, oye, lo hablamos abiertamente, las casas discográficas pues influían en las radios. Es que antes, E claro. influían, en las tiendas de discos influían. Sony se vio en un gran escándalo Mm, porque con ciertos discos, pues cuando un cajero de HMV o de Tower Records pasaba un disco, por ejemplo, de George Michael, se supo después que lo pasaba 4 veces por el código de barras. A ti te lo cobraban uno, mm. pero Ah, contaba como 4 ventas. claro. Uf, vaya, vaya. Eso, sí, sí, eso Sí, anda, manda tela, sí, ¿eh? Mm, sí. Escándalos mayores y la verdad que, oye, y nombramos Sony Music pues porque fue así, mm, porque está escrito en todos lados y fue un Sony Gate, ¿no? sí. En su momento y se sabe, ¿no? Y bueno, Mm, eso oye, pues eran los métodos y los medios analógicos y era lo que había. Pero ahora con el hecho digital, pues todo, la verdad que es muy difícil y comentan los analistas y los ejecutivos musicales que es difícil de influir el algoritmo de TikTok, entre otras manos, porque está en manos de los chinos mm. y esto ha hecho que construir una audiencia sea más difícil que nunca para los nuevos artistas. Es que es imposible, José Luis. Sí, porque como dices tú, antes, por ejemplo, sacabas un disco, te ibas a las radios más potentes, lo promocionabas, salía en televisión, lo movías, pagaban lo que tenían que pagar, hacían al artista que, pues, bueno, subiera como la espuma, ese disco pudiera estar mucho tiempo sonando, 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 pero ahora, claro, si en las redes sociales yo me marco un bailecito, le pongo esta canción de fondo, que es de Pepito Pérez, y al final a todo el mundo Sí, le gusta, Pepito Pérez se convierte en un hit porque la canción le ha gustado a todo el mundo. claro, Hay una canción claro, la claro. llaman la canción de los pasos prohibidos, que es una canción cutre, pero Ah, cutre, solo como de órgano, de verbena o algo así, donde gente que baila fatal baila con esa canción y es una de las canciones que yo creo que se escucha en todos lados, ya no solo en TikTok, sino en Instagram. Y claro, dices tú, ¿y esto de dónde sale? Y además, si no me equivoco, creo que en el año 2019, 2021 se popularizaron las canciones de mar porque ah, se utilizaban mucho también para los TikTok y los Reels, poner de fondo esas canciones que cuentan historias del mar en inglés, así como muy irlandesas y demás, pues también se sí, popularizó y fueron de los más buscados, con lo cual, claro, se vuelve vaya. tendencia algo que dices tú que es inexplicable y al final, pues como estamos hablando, para que un artista pueda subir, ¿dónde lo escuchas ahora? Si el algoritmo es el que decide. Claro, es que Ujú. esa es la clave, ¿no? Esa es la cuestión. Y bueno, los ejecutivos comentan eso, que sí, que hay mucho artista, pero ninguno logra consolidarse como una gran estrella y el nivel de consumo es tan grande que por otro lado, José Luis, pues hay que verlo como la democratización Mm, de que mucha gente pueda hacer música, de que claro. ya no tenga que pagar un dineral para llegar a un estudio de grabación, de que muchos talentos salen desde su casa, desde el cuarto de su casa, porque tienen talento y aprenden a manejar pues un Logic Pro, un Track Tools, un Pro Tools, es decir, herramientas informáticas que te permiten componer y hacer canciones y sacar tu talento. Pero por otro lado, bueno, pues digamos que lo que es el ecosistema está pasándolo bastante mal. Mm. Por aquí hay cifras que comentan, por ejemplo, que la cantidad de nuevos artistas que saltan al top 10 de la lista del Billboard ha disminuido de una forma alarmante en los últimos años. Comentarte que del año 2001 al 2004, Mm.
más de 30 debutantes llegaron al top 10 por año. Sin embargo, en el 2019 solo fueron 15 los que llegaron y en el 2021 solo 13. Uf, bueno. Entonces, claro, estamos hablando de que ellos ven como las cifras van bajando Claro. y que no hay forma de que los nuevos artistas se consoliden como estrellas y entonces no puedes desarrollar una carrera como tal. Y entonces todo se queda como en una medianía, excepto aquellos que tienen la habilidad como el ejemplo que pusimos, ¿no? Como Rosalía, que es más ya un fenómeno social que un fenómeno musical, ¿no? Y que tiene detrás a gente muy, y ella misma, ¿no? Muy inteligente, sabiendo cómo manejarse en este nuevo mundo del streaming Claro. y del mundo digital, ¿no? Que tiene que ver, bueno, pues con el tema del algoritmo y de dispositivos móviles y TikTok, que comentan que, bueno, que el auge de TikTok ha complicado muchísimo todo, ¿eh? Porque si subimos, o sea, si sumamos a la cantidad de material que triunfa y la cantidad de artistas que salen, pues nada, es que, José Luis, tengo por aquí cifras que a mí me sorprenden. Si yo te pregunto, ¿cuántas canciones crees que se suben a los servicios digitales que hay muchísimos, que conocemos a Spotify, conocemos a Deezer, conocemos iTunes, conocemos Tidal, conocemos, hay muchas otras, ¿no? Pero también hay otras muchísimas que no conocemos. Es que hay un montón de servicios digitales. Si yo te pregunto la cantidad de canciones diarias que se suben a los servicios digitales, ¿tú qué cantidad crees de canciones que se suben a diario? Diarias en todo el mundo. Sí. Pues, hombre, poniendo un dato exagerado a lo mejor, pues no sé, 100 millones. Bueno, se me fue de las manos, ¿no? Sí, se me fue de las manos. Son diarias. Diarias, vale, vale. Bueno, son 80.000. 80.000 diarias. Claro, 80.000 canciones diarias. Claro, 80.000 canciones diarias nuevas, entiendo, claro, que son canciones de Claro, nueva creación. Sí, claro. Claro, de nueva creación. Claro, estamos hablando que en 10 días tienes casi ya, en 14 días tienes 1.000.000 de canciones nuevas. Bueno, he sacado la cuenta en un año, Jaime, y sale 29.200.000 canciones en un año. Claro. Una animalada. Claro, dicen los ejecutivos que esto, sí o sí, diluye la cuota de mercado. Efectivamente. Claro, Eso es como para que a quien nos está escuchando lo pueda entender y dice, bueno, hay 4 partidos políticos. Bueno, pues tú puedes votar a los 4 partidos. Pero si de repente te aparecen 29 millones de partidos políticos, al final claro, no logra gobernar nadie, porque tienes un voto 1, el otro tiene 2, el otro tiene 3, el otro tiene 1, y claro, al final ninguno resalta sobre el resto porque es imposible. Claro, es que es imposible. Sí. Es imposible. Y claro, también los sellos discográficos están preocupados porque es que ya no firman contratos musicales. Es verdad. Porque los artistas ya no lo necesitan. Solo los que quieren una distribución mundial a la antigua usanza y oye, le comerán ahí el coco y le ofrecen el oro y el moro. Pero ya los artistas dicen, no. Si yo sé lo que ha pasado anteriormente con otros artistas, yo no quiero que nadie influya en mi creatividad, en cómo manejo yo mi carrera, en dónde vendo, cómo lo vendo. Aparte de que el negocio ya no está en vender música, el negocio está en que después pues tienes un montón de audiencia en redes sociales, te contratan firmas, haces tus conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la industria musical está realmente preocupada, ¿eh? Es que es normal. Está preocupada porque dice que canciones o sea, canciones que hace 5 o 10 años serían pelotazos seguros y serían número 1 seguro, ahora tienen que pelear muchísimo para que se hagan visibles. Sí. Hombre, también te digo una cosa, es bastante injusto para los que llevan mucho tiempo en la música y que de repente sacan el mejor de sus discos, aunque siempre lo digan, porque siempre que un artista saca un disco y dice es mi mejor disco, siempre eso es bastante conocido, pero tú imagínate que sacas tu mejor disco de verdad y ese disco al final no lo escucha nadie. ¿Por qué? Porque ya la cadena ha cambiado
Y aunque lo muevas por Correcto. redes sociales, como dices tú, o como acabamos de ver, hay 29 millones de canciones circulando por las redes y la tuya va a ser una más. Y ya no vas a despuntar, Eso es. aunque tengas contenido promocionado que intentes abrirte un hueco porque estás pagando en las diferentes redes sociales para que tenga su espacio. Pero no va a llegar. Yo, echando la vista atrás, la canción que recuerdo que más tiempo ha durado, o que por lo menos ha sido de esas canciones que dices tú, bueno, ya me cansa escucharla tantas veces, ha sido el Despacito de Luis Fonsi. Es Corrígeme si me cierto. equivoco, porque yo creo que desde ahí yo no Sí, 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 recuerdo es verdad, ninguna es canción que verdad. digas tú, cuando llegas al punto de la saciedad que dices, bueno, ya está bien de Sí, tanto. Pues no, desde ahí ninguna más. sí, yo no sé si la canción Beautiful de James, el cantante inglés, la de Eh, You Are Beautiful, James Blunt, de James Blunt, exactamente. pero me da No que. sé si es anterior o Yo posterior. creo que es anterior, ¿eh? Es anterior, ¿verdad? Yo Sí, creo sí, sí. que es. Te lo voy a buscar rápido. Vale, vale, sí, em, yo también creo que es anterior, ¿eh? Que ah, fue otra también, yo creo que esas dos son las últimas, así, lo que tú dices, que ya en plan saciedad, la gente ya dice, por favor, no la pongan más. sí, creo que pone aquí 2004. Vale, fue anterior, ¿no? Sí, sí, porque Sí, sí. Despacito. Despacito y lo busco 2012, rápido. 2000, un poco más. A ver, puede que esté errando, pero más o menos Despacito 2019 me parece por aquí. Vale, sí, 2018, sí, pues sí, por ahí. 2018 a 2018, lo mejor 2019. No, 2017 sí. hay algún vídeo. Con lo cual, pues sí, Vale, por ahí. vale, vale, sí, 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 sí. Y claro, fíjate, Pues, de pues, 2017 a día de hoy más o menos, pues yo creo que ha ido increciendo el uso de redes y demás, etcétera, porque de verdad que puede haber alguna que a lo mejor si tú, bueno, me resulta un poco machacona, pero no como aquella, que llegó a un punto en el que decías tú, ya estoy un poquito hasta la coronilla de Despacito. sí, Mm, sí, 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 sí. Y también comentan los ejecutivos que el alcance y la influencia de los medios, los mm, que antes eran poderosos, por ejemplo, la radio y la televisión, claro. pues ha disminuido muchísimo. Y es Mm, que algunos incluso llegan ya a comentar que una canción número uno en la radio ya no significa absolutamente nada. claro. Mm, Tú imagínate, ¿eh? sí. Cómo ha cambiado esto. Uf. También comentan que, claro, que antes el negocio era de la siguiente forma. Lanzabas un álbum. Mm, Rolling Stone hacía una buena reseña. Salías de gira, aparecías en la televisión y ya tenías un hit. Ahora no. Ahora ya ese camino hacia el mm. éxito ha cambiado diametralmente, ¿eh? Que fíjate que ahora que has nombrado a los Rolling Stones, hace no mucho, creo que fue después de la pandemia, sacaban una canción relacionada con los encierros, ¿no? De pandemia y demás, y Sí, Ghost tú, Town, es verdad. efectivamente, ¿y dónde ha quedado? Porque es que, fíjate que a lo Sí, mejor siendo los Rolling Stones podría haber sido una canción que tuviera más tránsito, y no. Y la sí, canción, sí, hay sí, que decir que no era mala. sí, sí. Yo de todas formas Mm. hacía, José Luis, referencia a la revista Rolling Stone. Ay, perdona, disculpa, yo estaba pensando en el grupo, sí, 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 perdón, sí, no, sí. no, no, a que la revista Rolling Stone te Mm. hiciera una reseña, ¿no? Ah, claro. Mm. De tu disco, la revista Rolling Stone, que sin duda alguna ha sido, bueno, la revista Mm. más influyente, ¿no? Eh, junto con New Musical Express británica y el Billboard, pues han sido las tres grandes, pero Rolling Stone la que más con diferencia. Y bueno, ya no, ¿no? Ya, Mm. ya hasta Rolling Stone también se ha difuminado. Bueno, pues la verdad que al final todas las fuentes del mundo de la industria discográfica declaran que el negocio de la música necesita una readaptación para reposicionarse en esta nueva realidad. Mm. Sí. Y es que a falta de estrellas, porque es lo que ocurre, las grandes discográficas, bueno, pues tienen que hacer un gran cambio. Mm. Y bueno, y dice que si no hay estrellas, pues ¿qué hace el sello discográfico que vive de las estrellas? ¿Cómo sobreviven? Entonces, la verdad que está la cosa bastante peliaguda y se prevén grandes cambios porque también es cierto que los grandes sellos discográficos redujeron, digamos, su trabajo a dependencia de Mm. superestrellas, a establecer esas relaciones. Ahora tienen que establecer relaciones con artistas que empiezan sus carreras, pero que de repente te aparecen con 3 millones de seguidores y con no sé cuántos millones de impactos. Claro, que vayas directo al que sabes que ya en redes sociales está teniendo repercusión mediática. Exactamente, Mm. exactamente.
Jaime, es que Entonces, hay que reinventarse. Es que las cosas son así. O totalmente. sea, ten en cuenta que antes, y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? La prensa escrita pasa por un momento malísimo. Antes los libros se encargaban de ellos los frailes, que eran quienes redactaban con pluma, pues, los contenidos de los libros. Salió la imprenta. Y ese mercado, entre comillas, pues vio una revolución, porque la imprenta hacía que todo llegara a todo el mundo de una manera más rápida y demás. Imagínate, claro, aquellos que se encargaban de escribir esos libros, que lo hacían con una parsimonia tremenda, lo que se encontraron de repente. Pues esto es igual. O sea, esto es Claro. igual, esto ahora se hacían las cosas de una manera y hay que dar un salto y buscar la manera de integrarse en ese nuevo mundo. Porque pasos para atrás creo que dar no damos. No, 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 no. Mm, Evidentemente no. Evidentemente ya pasos hacia atrás y además, José Luis, hay cifras bueno, que hablan bien a las claras, porque podemos decir, por ejemplo, que hay estudios ya, porque claro, ya TikTok tiene unos años de permanencia en el mercado, de uso, y ya mm. empiezan a salir cifras consolidadas, ¿no? Y a lo mejor podemos pensar que TikTok es una herramienta de teenagers, ¿no? De quinceañeros, y nada más lejos, porque globalmente el 67% de los usuarios tienen más de 25 años. Claro. Fíjate, ¿eh? Entonces, estamos hablando de la gente que realmente ya consume y compra música Mm, de una forma seria, no en plan quinceañero, que todos fuimos, ¿no? sí, Entonces, claro, TikTok se está convirtiendo en una comunidad ya de 1.000 millones de usuarios que a diario, bueno, pues descubren temas y además se está convirtiendo ya, si no se ha convertido ya, en la plataforma favorita para descubrir música. fíjate. Así Es que que es tremendo, ¿eh? Mm. ahí, bueno, pues Houston tenemos un problema, ¿no? Como se suele decir. Sí, 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 sí. Hombre, yo estoy, hay que decir que World Media está en TikTok también, World Media Spain, con otro tipo de contenidos para que no busque, Sí, que no va a encontrar estos podcasts, pero va a encontrar contenido fragmentado, vídeos también así de un minuto y poco más también de resumen del programa en Twitch. Pero bueno, que también estamos en TikTok, Jaime, que hay que meterse en todos lados. O sea que al totalmente. final es lo que toca reinventarse y sumarse, y sumarse. Claro, claro, claro. Es Mm, que tú fíjate que artistas como Ed Sheeran, Coldplay, Vetusta Morla, J Balvin, todos ellos mm, han dado conciertos a través de TikTok. claro. Entonces, eh, es tremendo. Aparte de que, José, no es llegar a TikTok de cualquier manera, tienes que conocer el lenguaje Mm. que se maneja allí, el lenguaje visual. Sí, sí, sí. Entonces, claro, un usuario de TikTok te recupera una canción, te la empieza a usar, lo que tú decías, Mm. se hace viral y bueno, Y para pues adelante. claro, claro, claro. Es que estamos hablando de una herramienta de viralización muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Entonces, es realmente, bueno, un paradigma importante y además TikTok ha tenido la habilidad de entender la importancia del sonido en el contenido de la marca. Entonces, bueno, ellos se han dado cuenta de que la música genera tiempos de visualización más largos en promedio y hace que la gente sea menos propensa a A saltarse el saltarse el contenido. vídeo, claro. Aguantan más viendo el Exactamente, vídeo, claro. exactamente, porque TikTok ha hecho estudios y se han dado cuenta que el sonido influye en el estado de ánimo y hace que la gente se sienta más positivo. Entonces, cuando tú llegas a un vídeo donde el audio te es agradable, te quedas ahí viéndolo. Entonces, bueno, tremendo. Tienen estudios que dicen que la música instrumental es la que genera un mayor recuerdo de la marca TikTok Guau. y el R&B, el pop y el rap son los que más generan simpatía por la marca. Fíjate. Y que después la música hecha a medida Mm. de la marca, es decir, canciones compuestas exclusivamente para TikTok, es la que genera más intriga y más clics de seguimiento. Estamos Vamos, hablando de sí, sí. algo muy Todo, serio, ¿eh? todo detallado y todo bien marcadito para Sí, que sepas dónde se está haciendo bien, cómo se está haciendo y de qué manera. Jaime, yo, fíjate, para ir acabando, como empezábamos por sí, Rosalía, pues para acabar yo tengo una curiosidad de Rosalía, lo que son los ajá, designios del destino, porque yo ni sabía que tú ibas a empezar hablando de Rosalía, ni que iba a formar parte de este podcast,
Y la curiosidad Vaya. que yo tengo es justo de Rosalía, que era la que buscaba. Y esa curiosidad pasa porque en 2008 Rosalía tuvo una de sus primeras oportunidades en televisión, porque participó en el programa Tú sí que vales, no sé si te acuerdas, un programa de estos de Sí, donde todo el sí, mundo sí, pues sí, sí. intentaba a lo mejor sobresalir un poco. Y nada, el público se volcó, muchos aplausos, pero los miembros del jurado expresaron descontento con frases como: tienes mucho potencial pero no sabes cómo sacarlo, o has desafinado bastante. Así que aceptó Madre con mía. humildad los comentarios y 10 años más tarde vemos a Rosalía con Malamente, que con el álbum Mal Querer pues rompió todos los esquemas y ganó 7 premios Grammy latinos y fíjate que en 10 años cómo cambió. O sea que lo que hablamos antes, ¿no? De estrellas que a lo mejor vemos que no sobresalen, otras que se esfuerzan y en una década consiguen convertirse en estrellas mundiales después de haber recibido un no en televisión como ya recibió. Y encima, con Pues esa sí. proyección, como tú decías, sabiendo utilizar las nuevas tecnologías, que le han venido de maravilla. Pues la verdad que Mm. impresionante, Sí, impresionante. Y yo por acabar, sí. simplemente, digamos que adelantar o comentar una nueva herramienta que llega a TikTok Mm. en colaboración con Universal Music Group, Republic Records, que ahora mismo son de los sellos discográficos más poderosos, junto con Samsung y por supuesto con TikTok, que es la plataforma en la que lanzan un sistema. Es una innovadora evolución en la colaboración musical global que se llama Stem Drop. ¿Y qué Mm. es Stem Drop? Es una evolución de colaboración musical en el que la comunidad de TikTok va a poder crear, grabar y compartir sus propias versiones únicas para impulsar sus carreras musicales. Ostras. Es decir, que los creadores de TikTok de todo el mundo van a recibir en exclusiva los stems musicales y van a ser invitados a producir sus propias versiones de una nueva canción escrita para estos creadores de éxito. Es Pues decir, que ya no solo, digamos que TikTok va a lanzar, o sea, tiene las canciones originales, mm, sino que además va a hacer llegar a todos los creadores musicales, aficionados o menos aficionados, estos stem drop que van a permitir producir sus propias versiones. Es decir, se han dado cuenta de que esto hay que viralizarlo todo lo posible y que lejos de prohibirte el utilizar la mm, música de tus ídolos, te lo voy a facilitar. efectivamente. Yo te voy a dar una ventana de proceso de creación y además está detrás, pues bueno, gente súper influente, vamos, gente Influyente. influencers totales, sí, sí, Sí. gente. Entonces, digamos que lo que van a hacer es multiplicar la comunidad de creadores por, pues yo no sé por cuánto. Y esto, nada, ha salido hace unos pocos días, Ujú. y yo creo que va a ser también una auténtica revolución que podemos contar ya desde aquí. Pues Jaime, como se suele decir, los pelos de punta, porque todo esto va muy rápido, cambia demasiado y bueno, solo queda Total. adaptarse y Sí, 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 sumarse, y sí. sumarse. Si no te quedas Va atrás. muy rápido, va muy Efectivamente. rápido, va muy rápido y también la especialización, José Luis, Sí. porque ante un universo tan grande Mm. tenemos que analizarlo bien y especializarnos en algo, porque como intentemos abarcarlo todo, Claro. se nos va a diluir entre las manos como se diluyen los éxitos y las estrellas, Así que es es. el tema del que veníamos hablando. Efectivamente. Jaime, pues como siempre, gran rato del mundo de la música, grandes historias bueno, compartirlo aquí en World Media conmigo y con todos los que nos siguen, por tu parte, pues siempre una gran generosidad y te estamos todos muy agradecidos por este buen ratito, que se pasa muy bien. Nada, yo como siempre encantado oye, pues compartir todo lo que voy leyendo día a día. La verdad que día a día leo muchos artículos acerca de la música y no solo ya de lo que es éxito y lo que no es éxito, sino también todo lo que conlleva, ¿no? Con tecnología, historias, lecciones de vida. Y es como siempre decimos que la música, más que nada, es un pretexto para hablar de un montón de cosas. Hmm. Y más que un pretexto es que la música lo lleva, ¿no? La música es parte de la sociedad, es parte de nuestras vidas y hoy en día más con la revolución digital. Así que, como siempre, encantado de compartir estos temas y más que seguiremos compartiendo aquí en World Media. Efectivamente. Jaime, como siempre, gracias y cuídate mucho. Hasta luego, cuídense, un abrazo. Chao. Pues efectivamente, tal y como has podido comprobar en el capítulo de hoy, las cosas han cambiado y parece que no para mejor.
Pero bueno, como todo es cíclico, seguramente volveremos a ver grandes estrellas que conseguirán grandes éxitos y que estos perdurarán en el tiempo. Y estas estrellas, Jaime Ojeda, que se acaba de marchar, y yo que te hablo, José Luis Martín, también empezamos a apagarnos en este capítulo porque este va tocando a su fin. Te veo en worldmedia.es. Ahí recuerda que vas a encontrar toda la información y todos los capítulos, al igual que las diferentes plataformas, en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en todos lados estamos. Así que suscríbete, sigue este podcast y nos encontramos en el siguiente capítulo. Cuídate mucho y, como siempre te digo, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.